Buenas tardes, mi nombre es Yanel Rivera y en representación de COFIDE les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos un tema que en este momento es relevante, dada la situación no solo aquí en México, sino de lo que es el colaborador, organización y organización colaborador. Y bueno, pues estamos pensando más que nada en no cómo ahorrar dinero durante esta crisis, sino que más bien mantener el negocio en marcha. Y de ahí se desprende el tema del que hablaremos hoy en estos 40 minutos, el salario emocional. Para lo cual contamos con dos expertos en la materia y que me permito presentar. Primeramente, el licenciado Marco Antonio González Muñoz, socio director de EY en la línea de negocios de People Arbitration Service, licenciado en Relaciones Comerciales por parte del Instituto Politécnico Nacional, egresado del programa de liderazgo del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial y graduado en Hardware Business del programa de innovación. Cuenta con más de 16 años de experiencia asesorando a compañías globales y en México, Latinoamérica y Europa. También tenemos al contador Arturo Hernández López, licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, asesor en diversas empresas del giro de manufactura, servicios financieros, escuelas, sector turismo, entre otras. Profesor de la carrera de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración y de diplomados en la División de Educación Continua en la UNAM. Participante de la publicación de artículos del Colegio de Contadores Públicos de México para el Diario del Economista y Excelsior. Bueno, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Hola, Reina. ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy Buenos días. Muy a la orden. Buenos días a todos. Veo que tenemos alrededor de 100 y tantos participantes. Incluso por ahí vi a alguien de Nicaragua, creo, y por supuesto de muchas partes del país. Con el gusto de colaborar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Marco, ¿sí nos Buenas tardes escuchas? a todos. Sí, los escucho perfecto. Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos. Me encanta ver que tenemos una audiencia y espero que todos los que nos están escuchando y se están conectando, pues estén bien y sus familias también estén bien en esta contingencia, que esperemos que pase pronto. Bueno, pues vamos a iniciar. La primera pregunta sería, ¿nos podría, Marco, decir de dónde surge el salario emocional? Claro que sí, Yanel. Pues mira, el término de salario emocional como tal lo conocemos, se refiere, y bueno, más allá de que esto puede ser sujeto a múltiples definiciones por diferentes autores, pero se refiere a la serie de medidas y de valores que otorga una organización a sus colaboradores para poder generar un mayor sentido de pertenencia, un mayor sentido de compromiso, y que no tienen que ver necesariamente con el aspecto económico ni de beneficios. Se refiere a una serie de acciones que las compañías... Les pido... Con patos y todo. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, si no se escucha todo. Por ahí tenemos... De favor. También tú puedes, el administrador también puede apagar los micrófonos donde dice abajo participantes, ahí puede poner en mute. Muchas gracias por el tip. ¿Sí? Ok, pues sí, okay. como te comentaba, sí, ahora sí, por favor. Sí, como te comentaba, se refiere mucho a esta serie de actividades que las organizaciones ponen en marcha para aumentar el compromiso de la gente y que obviamente pues generan un mayor sentido de pertenencia, mayor lealtad, mayor productividad, por supuesto también, y esta serie de acciones pues han venido evolucionando a lo largo del tiempo. Una parte muy importante es que, por poner un ejemplo, este no es un concepto realmente nuevo. Si pensamos en compañías de hace 10, 15 años, pues tenían alguna serie de beneficios y de ventajas que hacían que sus colaboradores trabajaran y se sintieran mejor. Por ejemplo, si pensamos en una fábrica, pues empezaron con algunos aspectos deportivos, tener una liga de fútbol, algunos aspectos de convivencia. Obviamente esto ha ido evolucionando y se ha ido haciendo mucho más sofisticado en el proceso.
Pero en términos generales yo te diría que son la serie de acciones que las compañías emprenden para aumentar el grado de pertenencia de las personas y que no tienen que ver con aspectos económicos. Y tienen una característica fundamental, la mayoría de ellos llegan a ser intangibles en su cuantificación. Bueno, ¿y qué beneficios generan tanto para la empresa como para los colaboradores? Pues mira, es un excelente punto. Yo lo podría dividir en tres grandes rubros. Si pensamos en el propio trabajador, generan un sentimiento de beneficio y de bienestar. Este es un concepto que las organizaciones recientemente están incorporando, el famoso wellness o el bienestar de las organizaciones. Entonces, generan una sensación totalmente adecuada y generan muchísimos beneficios al respecto. Para las organizaciones, claramente reduce los costos que tienen por rotación, por retención de la gente. Está comprobado que una organización que tiene un conjunto de empleados gasta mucho menos dinero y mucho menos recursos en retenerlos que en traer nuevo. Es decir, es mucho más caro traer nueva gente a la organización que retener a los actuales y desarrollarlos. En ese sentido, pues el beneficio es mutuo. Es un ganar-ganar para las organizaciones en todo este tiempo. Y fíjate, me gustaría darte un dato. Hay algunas compañías hoy en día que incluso ya han desarrollado el concepto de gerencia del bienestar y en algunos casos, como algunas compañías en México directamente con quien estoy trabajando actualmente, han generado el puesto que se llama gerente de la felicidad. Y es una posición totalmente encargada de monitorear y generar innovación para aumentar el grado de bienestar de los colaboradores. Ese es un concepto muy innovador, pero ya está existiendo hoy en día. ¿Sí? Así es. Ok. Bueno, Martí, Arturo, ¿qué acciones o cuáles son, digamos, en el aspecto legal, contable, qué implica este tipo de prestación, el salario? Bien, muchas gracias, Reina. Gracias a todos por escucharnos. Justamente, y entrando un poco más al tema que creo que a la gran mayoría de nosotros nos tiene es que hay dos esta por el mismo mundo. Perdón, creo que por ahí hay algún micrófono abierto. Les vamos a pedir a todos nuestros amigos que están en la línea, nos ayuden a apagar sus micrófonos para que todos podamos escuchar. Muchas gracias. Te decía, entrando un poco ya de lleno al tema de la crisis y todo el tema de aislamiento que estamos llevando a cabo, pues estamos viendo que esto que hasta hace unas semanas, en el término en inglés le decíamos que era un nice to have, era bueno, bonito tenerlo, por así decirlo, pues ahora se convirtió ya prácticamente en una necesidad irrevocable y, si me lo permiten, irreversible. Porque la forma en que nos estamos adaptando a esta crisis seguramente tendrá secuelas y tendrá nuevas formas de adaptación de las relaciones que tenemos entre las empresas y las personas, ¿no? Tú que nos estás escuchando, puedes ser un colaborador que está preocupado porque está trabajando desde casa y a lo mejor no tiene toda la infraestructura para trabajar, pero también puede ser parte de una empresa o un empresario que dice, oye, y tengo a mi gente regada por todo el país o por todo el mundo y estoy preocupado de esto, cómo se regula, cómo le entro, cómo lo implemento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo lo que les diría, uno, oye, ¿hay repercusiones o impactos fiscales, de seguridad social y financieros y contables? Por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay. Y hoy día no se trata de desmenuzarlo aquí por el poco tiempo que tenemos, pero sí decirles, oye, tenemos que echarle un vistazo a las leyes fiscales, un vistazo particularmente a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social. ¿Por qué? Porque efectivamente no solo se trata de regresar a casa o de ir a casa a trabajar. No se trata solamente de diseñar y de definir programas de salario emocional. Cada una de las partes que seguramente Marco nos platicará en un ratito más, que querramos implementar o que tengamos implementadas, creo que nos tenemos que hacer
2 preguntas básicas. Este programa, ejemplo, el home office o el trabajo a distancia, ¿tiene una cuestión de repercusión en seguridad social? ¿Sí o no? ¿Tiene un tema de repercusión y de regla o de regulación para efectos de la Ley Federal del Trabajo? Sí, sí lo hay. Lo que muchos nos han preguntado, me han llovido preguntas los últimos 5 días, oye, ¿y si la persona trabajando en su casa tiene un accidente, eso se va a considerar riesgo de trabajo o no? De bote pronto les diría, amigos, sí, sí es un riesgo de trabajo. Habrá que analizar circunstancias, horas, lugar y en general todo lo que ocurra alrededor de un accidente de una persona que está trabajando desde casa. Pero la respuesta de forma inmediata es, ¿sí es riesgo de trabajo? Sí, sí lo es. Sí lo es, y entonces habrá que juzgarlo como tal y habrá que tener todas las previsiones, tanto con nuestros abogados fiscalistas como nuestros abogados laboralistas, a efecto de ver cómo vamos a reaccionar. Porque hoy día, pues ya estamos, asumo que la gran mayoría estamos trabajando desde casa, y por supuesto, pues es algo que nos está impactando. ¿Vale? Entonces, eso creo yo que hoy la discusión no es si podemos o no irnos a trabajar en casa, ya estamos trabajando en casa. Ahora es, ¿cómo hago para que mi empresa tenga una continuidad de negocio a pesar de la circunstancia que estamos viviendo? ¿Y cómo lo voy a administrar en costos, en riesgos? Pero también muy importante, que también Marco creo que nos va a ampliar un poquito más, en el beneficio que vamos a tener bajo estos nuevos esquemas de flexibilidad laboral. Y fíjate que, totalmente de acuerdo, Arturo. Fíjate que hace un momento ya no pude profundizar mucho en estos 3 niveles de beneficios, pero fíjate que es bien interesante lo que dices. Yo lo veo así. Estos 3 niveles que nosotros vemos como beneficios, le llamamos el primero. Ya ven que nosotros como consultores siempre nos gusta ponerle términos en inglés a las cosas, pero al primer nivel le llamamos el ticket to play, ¿sí? O es el mínimo esperado. Son aquellos beneficios o salario o niveles de salario emocional que es lo mínimo esperado que tenemos cuando vamos a escoger un trabajo, cuando la gente viene con nosotros. Y digamos que pensemos, por ejemplo, ponía el ejemplo hace un rato, ¿no? Imagínense una fábrica que está en maquiladora, armadora, etcétera, pues, y que tiene trabajando ahí a más de 50 personas en 3 turnos diferentes. Pues lo mínimo esperado es que el lugar tuviera facilidades para comer o un comedor. Es el mínimo esperado. Si no lo tiene, pues muy difícilmente la gente va a decir, oye, esa empresa tiene un beneficio que a mí me conviene, y entonces se va a ir por otra empresa, ¿no? Ese es un primer nivel muy básico, y si queremos trabajar, por ejemplo, en una fábrica, tenemos que pensar forzosamente en el tema de comida. Para una oficina, por ejemplo, un mínimo esperado podría ser el hecho de que tuvieran algún tipo de beneficio que fuera el mínimo esperado en la industria. Por ejemplo, los bancos. Déjenme comentar, los bancos ya tienen una infraestructura para que pues la mayoría de los empleados tengan acceso a ciertos beneficios, y es el mínimo esperado. Incluso en algún momento hasta le llegábamos a llamar prestaciones o servicios bancarios, ¿no? Ese primer nivel de ticket to play o el mínimo esperado tiene todavía un segundo nivel más arriba, que se le llamamos diferenciadores actuales. Los diferenciadores actuales son aquellas categorías de valor que le ofrecemos a los empleados que hoy sí les hacen la diferencia. Por ejemplo, tú lo comentabas ahorita, Arturo, el home office. Una empresa que ofrece home office a sus empleados, por ejemplo, un día a la semana o 2 días de la semana, hoy en día puede ser mucho más atractivo que otra compañía. Y luego vienen algo que le llamamos diferenciadores futuros, que es el tercer nivel. El primero era los mínimo esperado, tickets to play. Segundo era diferenciadores actuales. Y el tercero es diferenciadores futuros. Los diferenciadores futuros son categorías de valor innovadoras que cambian las reglas del mercado. Por ejemplo, imagínense ustedes que, y lo que les voy a poner son ejemplos que hoy en día existen y que tienen que ver con temas de salario emocional. Imagínense que ustedes van a un lugar en donde no existen, por ejemplo, un código de vestimenta tan riguroso, o donde les damos
a los empleados, por ejemplo, espacios de trabajo completamente abiertos y donde tienes un espacio recreativo con un futbolito, con una mesa de ping pong. Y en lugar de tener nuestros escritorios rígidos, tenemos mesas de trabajo, Wi-Fi para todos los empleados, y la gente puede sentirse libre de trabajar en cualquiera de los espacios que tenga. Esa puede ser una categoría de valor que a las nuevas generaciones les interesa más y que hoy en día pocas personas o pocas empresas lo ofrecen. A eso le llamamos diferenciadores futuros. Son categorías de valor que hoy en día no existen, pero que si las implementamos, estamos cambiando las reglas del mercado laboral. Ahora, aquí viene el concepto que decía Arturo. Las cosas que hoy son diferenciadores actuales o que son diferenciadores futuros, ¿qué creen? Con el tiempo se vuelven parte de lo mínimo esperado, porque el salario emocional es algo que se va haciendo con el tiempo lo mínimo indispensable. Y Arturo tocó el punto específico con el tema de nuestra contingencia. Si bien hoy en día muchas empresas que ofrecen home office a sus empleados, podría ser un diferenciador, pensemos a lo mejor en una mamá que tiene a sus hijos y que además quiere también estar en casa, o un padre que quiere estar más presente y más tiempo en su casa, pues el hecho de hacer home office es un diferenciador. Pero ¿qué creen? De repente llegó la contingencia, de repente llegó el coronavirus y además ahora ya se volvió el mínimo esperado. Exacto. Una empresa que hoy en día trabaje con información y que no le ofrezca a sus colaboradores la posibilidad de tener home office, pues probablemente va a retener a su gente ahorita mientras dura la contingencia y esta pandemia. Pero la próxima vez que esta persona tenga que evaluar dónde trabaja, va a escoger un lugar donde tenga posibilidad de hacer home office. Entonces, así pasa con el salario emocional. Yo hoy, algunos de mis clientes están implementando cosas verdaderamente innovadoras. Por ejemplo, imagínense ustedes que un muchacho recién egresado o que tiene 1 o 2 años de egresado entra a trabajar con una empresa y esa empresa le dice que le va a financiar cada 3 años de trabajo, le va a financiar 2 meses de vacaciones. Y él se las va a financiar directamente a través de descuentos que tiene durante esos 3 años. La empresa le va a financiar 2 meses de vacaciones cada 3 años. Así que esa persona se va a poder ir a hacer un viaje alrededor del mundo, financiado por sus 3 años de trabajo. Y obviamente, pues, eso le permite a las empresas no necesariamente ofrecer sueldos tan altos ni prestaciones tan caras, pero le genera ahí un autofinanciamiento para que este muchacho, esta muchacha, se pueda ir de vacaciones cada 2 años. O cada 5 años, imagínense que puedan tener un año sabático. Sí. Y Fíjate, todo eso es completamente autofinanciado. Sí. Adelante, Reina, adelante. Okay. Bueno, no sé si quieras agregar algo. Sí, bueno, aquí me surge una... Gracias. Fíjate que aquí de lo que platica Marco también vale mucho la pena tenerlo en cuenta, porque asumo que en nuestro grupo, que por cierto ya somos más de 150 los que estamos aquí reunidos, cosa que me da mucho gusto. Somos representantes de diversas empresas, estamos en lo personal, algunos somos consultores, algunos somos socios de empresas, algunos somos empleados, etcétera. De todo lo que nos está platicando Marco, yo quiero resaltar un punto. A veces pareciera que hablar de salario emocional estaríamos hablando solo de aquellas grandes empresas globales y completamente mundiales, donde tienen grandes programas de desarrollo organizacional, con muchísima tecnología y con mucho presupuesto. Hoy día no hay nada más falso que eso. Hoy día cualesquiera programas de desarrollo organizacional, pues, incluido el tema del salario emocional, están al alcance prácticamente de cualquier empresa, chica, mediano, grande, nacional o internacional, local o nacional. Solo es cuestión de identificar cuál es la necesidad de la organización y cuáles son las expectativas de su gente para efectos de poder implementar algo así. Es más allá de que estén al alcance o no estos programas, yo les diría, hoy, si para alguien es importante el desarrollo de estos programas de salario emocional, es justamente para la empresa pequeña y mediana
que hoy día, y todos lo sabemos, no es una cosa que yo me imagine, que van a estar muy presionadas por el tema de los presupuestos, por la continuidad del negocio, etcétera. Ahí es donde creo que nos debemos de centrar. Las grandes corporaciones, no digo que no tengan problema, pero hay un gran cúmulo de recursos con los que cuentan, recursos científicos, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, etcétera. Hoy día, los que estamos y formamos parte de empresas medianas y pequeñas, creo yo que no nos podemos hacer de lado. Y vuelvo al tema. Esto de la flexibilidad laboral, hasta hace 15 días, muchos pensábamos que era era un lujo que no nos podíamos dar. Y pensábamos que era una práctica que era difícil de controlar la productividad de la gente. Y que era un poco complicado renunciar a tener un espacio físico donde yo reuniera para poder supervisar a mi gente. Hoy ya estamos trabajando en ello. Hoy lo que hay que hacer es acostumbrarnos a trabajar en ello y sacarle y darle la vuelta. Hoy día es una gran oportunidad para todas estas empresas a efectos de empezar a desarrollar sus programas y de sustentarlos en una mejor productividad. Pero más aún, lograr el engagement, el compromiso de la gente con la organización. Vienen tiempos complicados de pagos de salarios, de reconocimiento de prestaciones. Si tú ya tienes un programa de salario emocional implementado, tienes mucho más probabilidad de éxito y de retención de tu gente que aquel que no lo tenga. Es decir, si en algún momento las circunstancias nos obligaran a tocar el salario de la persona, a diferir el pago de alguna prestación, teniendo programas de salario emocional, es mucho más probable que nuestra gente lo entienda y se comprometa y aguante. Hoy día, si no lo tienes de esa forma, muy probablemente no solo tú estés preocupado por pagar los salarios, las personas muy probablemente estén viendo la forma de emigrar a una empresa que ya lo tenga definido, aún con la crisis, ¿no? Así es. Bueno, obvio, ahorita estamos viendo el home office, o sea, unos los incrementaron por necesidad y esto va a dar pie a que ya se piense en hacerlo más, pues ya permanente, ¿no? En muchos casos. Pero ahorita se me ocurre, digamos, para ampliar un poquito más del concepto de salario emocional, que en una empresa en donde tenemos diferentes áreas como es producción, administración y todo eso, ¿cómo podrías ejemplificar el uso del salario emocional? Por ejemplo, para alguien que está en el área de producción, que no puedes dejar. Claro. Fíjate que es muy interesante tu pregunta. Cuando pensamos en salario emocional, empezamos a pensar en un montón de acciones específicas como vamos a darles no sé, descuentos en deportivos, vamos a hacer convenios con otras compañías para que puedan tener acceso a ciertos descuentos, ese tipo de cosas. Y eso está bien, porque finalmente son aspectos que ayudan muchísimo. Pero miren, déjenme contarles el caso de un cliente que tengo particularmente en la región Oriente, por allá en Puebla. Es una maquiladora, proveedora de la industria automotriz, que está ejecutando su programa de salario emocional en 3 grandes pilares. El primero es liderazgo. O sea, lo que él dice es que el liderazgo es probablemente la razón fundamental por la que una persona acepta trabajar en un lugar o deja su trabajo. En otras palabras, la gente dice, ellos no renuncian a sus empleos, renuncian a sus jefes. Y en este caso, ellos se han encargado de generar un modelo de liderazgo que, como en palabras del dueño de esta compañía, dice, yo quiero que mis líderes sean parte de la prestación para trabajar aquí. Y son líderes que tienen en promedio 10 o 12 años de permanencia en la compañía y son líderes que están certificados, todos ellos, en programas de coaching internos. Es decir, ellos están todo el tiempo buscando tener retroalimentación constante con su gente, mantener una cercanía, estar conectados emocional y laboralmente con ellos, y esto les ha permitido tener una rotación, de verdad, de menos del 3%, en un mercado donde literal ellos están por debajo de la línea promedio de sueldos,
1 o 2 puntos, tampoco es demasiado, el mercado tiene una tolerancia, pero ellos han logrado aumentar la permanencia de la gente a través del componente de liderazgo. El segundo pilar con el que están trabajando es ellos le llaman autorrealización. Cuando las personas trabajan con ellos, establecen una serie de objetivos de trabajo y laborales en línea de producción, que puede ser como reducción de material scrap, automatización de ciertos procesos, etcétera, tanto tiempo de producción en tiempo y tienen el modelo just in time también implementado. Pero además de este tipo de objetivos, hacen que la gente se ponga un objetivo al año que le llaman su propia autorrealización. Cada empleado tiene oportunidad de poner, a ver, ¿qué quiero lograr en este año? Oye, yo vengo a mi trabajo y tengo que ser puntual y tengo que manejar esta máquina, eso es correcto, sí está bien, y tengo que hacerlo en tiempo y forma, eso está bien, pero además, al año, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría lograr? Obviamente no todos los empleados tienen esto perfectamente claro, pero sus jefes, sus líderes que están certificados en este modelo de coaching, les ayudan. De tal manera que hacen que la gente tenga un modelo de largo plazo, digamos, de permanencia en la propia organización. Y el tercero es bienestar. El bienestar es, sus áreas de recursos humanos se han dado a la tarea de buscar convenios con empresas, con áreas de servicio, que puedan generar y conseguirles descuentos si ellos generan cierto tráfico. Entonces es una compañía que tiene cerca de 850 empleados más o menos. Entonces, pues los líderes de recursos humanos se han dado la tarea de decir, oye, bueno, ¿y qué pasa si compramos boletos de cine por adelantado y lo damos en descuento a ciertas horas? ¿Y qué pasa si la mayoría de los empleados son hombres? Pero ¿qué pasa si les consiguen descuento para las esposas o para los hijos en esas funciones de cine a ciertos horarios? Y así como eso, tienen más o menos un portafolio como de 100 convenios con empresas y se dan a la tarea de comunicarlos. Entonces, si se fijan, en esos 3 elementos, su modelo no les cuesta, obviamente les cuestan las certificaciones de la gente y todo esto, pero les cuesta muy poco. La diferencia de este programa es la visión del líder. Sí. Totalmente. Y es muchas veces lo que hace falta. Por supuesto que esto genera también obviamente una serie de dudas. Cuando empezamos con este programa, este cliente decía, oye, ¿y esto cotiza o no cotiza? Si yo tengo que liquidar a alguien, ¿es parte de la liquidación o es parte de la liquidación? Entonces tenía un montón de miedos que ahí, Arturo, seguramente tú escuchas todo el tiempo este tipo de preguntas con los clientes, pero mi percepción es que a veces son más miedos, ¿no? Sí. Que realidades. Sí, seguramente. Y fíjate que aquí, y seguramente le gané la pregunta a Yanel y ya me adelanté a contestarla, pero justamente parece esto de repente una cuestión esotérica, una cuestión desconocida. Me voy a regresar un poco al fundamento de las bases del derecho. Y en todo caso, la norma regula lo que se conoce, la norma regula lo que existe. Y por eso es que la costumbre hace derecho, es lo que dice la doctrina. Entonces, nos da mucho temor a veces cuando decimos, oye, pero entonces los convenios que tenemos con casas comerciales y los descuentos que le damos a la persona, ¿tienen algún impacto financiero o fiscal? Oye, pues no lo sabemos del todo porque no está perfectamente regulado. Me suena que no, porque no hay un costo en este caso particularmente para la empresa. Pero lo que hay que hacer conciencia es que entre más conocido el concepto, mejor regulación existe. Si el concepto apenas es una cosa que se está implementando, es algo que seguramente no estará en la ley fiscal el día de hoy, pero seguramente los legisladores estarán analizándolo para ver de qué forma se regula mañana. Hay un caso claro, concreto, y que espero no sea fuera de lugar, pero es simplemente para ilustrarlo. Hay empresas que ya te dan seguro para las mascotas, ya no para el automóvil, sino para tu mascota. Y el tema del seguro de automóvil está perfectamente regulado, pero un seguro para mascota es base gravable, es para efectos de seguridad social, base de cotización, no. Les digo algo, tendríamos que revisarlo y aprovecho ahorita para hacer 2 comentarios adicionales. Alguien en el chat nos está preguntando si vamos a tocar tema de declaración anual. No era la intención, pero lo que sí te adelanto
es que el SAT abrió el portal para declaración anual el día de ayer, y lo que veo es que para personas físicas el plazo de presentación está intacto. Eso para contestar a la pregunta que están haciendo, ¿no? Y lo otro también, vale la pena decirlo, sería imposible que en 45 minutos agotáramos todo este tema. Para tales efectos, de hecho, vamos a tener un taller la próxima semana con todas las regulaciones existentes, con todos los conceptos de salario emocional que existen, a efectos de ver la forma en que se implementan con Marco y con Reina, y su servidor estará platicándoles de la forma de administrarlos para efectos fiscales, financieros y legales, ¿no? Entonces eso, esténse pendientes por ahí. Vamos a tener el taller el próximo jueves de 4 a 6 de la tarde. Ojalá que nos puedan acompañar y que se puedan registrar. Pero bueno, una vez haciendo este paréntesis, lo que les decía, efectivamente, como dice Marco, hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo. Sin duda hay conceptos de los que podemos tener beneficio, que en muchos de los casos ni siquiera van a contar con un costo para la empresa, sino meramente la implementación. Y yo debo de insistir con la pequeña y mediana empresa, que es algo que a mí me ocupa y me apasiona, cómo cuidamos a nuestras micro y pequeñas empresas. Oye, un convenio de boletos del cine, por ejemplo, se antoja como que a la casa productora o al cine le interesaría solo porque tengas 10,000 empleados que te vayan a consumir. Falso de toda falsedad. Finalmente, para quién es el proveedor de cine, de gimnasios, de financiamientos, etcétera, pues hoy día el mercado está tan competido que si tú le llevas un grupo de 10 personas, te va a aceptar. Y si le llevas uno de 10,000, también. Entonces, eso también para que lo tengamos muy, muy en consideración y lo veamos también como una cuestión de facilidad de implementación de todo este tema de salario emocional. Y con un factor importantísimo también. Siendo salario emocional, y de por sí la emoción del ser humano es una cuestión meramente variable que se mueve todos los días, también habrá que ser muy, muy, muy claros. La implementación del salario emocional, por naturaleza, tiene que ser flexible, de tal suerte que no a todos les aplica todo. Alguien que le gusta o que le conviene mejor andar en transporte público, pues ¿para qué le ofreces una cosa que tenga que ver con automóviles? Alguien que gusta de viajar, ¿para qué le ofrezco un seguro de gastos médicos? Ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día con este tema de la crisis, pues estaría muy, 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 muy complicado, ¿verdad? Que estuvieras a punto de firmar tu convenio para ir al cine, ¿no? Y para que te den boletos para el cine. Pues ahorita, pues qué bueno que lo tengas, pero eso pues no lo vas a ocupar, ni va a ser compensatorio para nadie. ¿Por qué? Pues porque ahorita al menos un mesecito nos vamos a quedar en casa, ¿no? Entonces, claro, el tema del salario emocional, por estar ligado a la emoción, pues, al sentir de la gente, tenemos que ser conscientes de que es una cuestión que tiene que ser variable y flexible. Es decir, a cada parte de la organización una forma de salario emocional diferente, porque de lo contrario, pues seríamos insensibles a la necesidad de la persona. Ok. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, okay. Tenemos escasos 7 minutos. Pues este tema es muy amplio, da pie a muchas cosas, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Creo que hace poco se supo de una empresa que no quería, prácticamente se hizo viral el hecho de que no quería dar prestaciones a sus empleados y nada más los mandó a descansar, ¿no? Y ahí, pues, es una muestra de que a lo mejor muchas empresas todavía no están preparadas o no han incluido en sus planes de desarrollo este tipo de conceptos. Sí, y ahí fíjate, Yanel, una cosa importante, mitos y realidades. Oye, mito, la empresa no puede dejar de pagar salarios en el tema de la contingencia, es un mito. Hay una regulación específica que te dice cómo, cuánto y cuándo le tenemos que pagar a los trabajadores en una cuestión de contingencia. Llámese desastre natural, llámese desastre sanitario, llámese circunstancias que son ajenas a la voluntad de la empresa. Entonces, ese es un mito. Una realidad es que hoy todos estamos
viendo la forma de subsistir, tanto organizaciones como personas, y Así uno de es. los temas que vamos a tener que discutir es el pago de los salarios y es Sí. el pago de los impuestos. Entonces, No, el temor de las empresas a que sea más un gasto, y no, se está viendo ahorita que también puede ser, bien lo mencionaban aquí en un comentario, ¿no? O sea, reduce también costos, y es una forma de seguir operando en estos casos. exacto. Pues algo que quieras agregar, Marco, igual si gustan poner algunas preguntas en el chat. Mira, yo solamente, y digo, continuando, me gusta el enfoque ¿qué dice Arturo? De mitos y realidades. Mitos, el salario emocional nos cuesta. La realidad es que no necesariamente, y que en la compañía a veces se gasta, en términos de beneficios para los empleados, en cosas que ni siquiera se ocupan. Ejemplo, digo, voy a ser un extremista en este ejemplo y probablemente no ocurra, pero imagínense una empresa que tiene un excelente seguro de gastos médicos mayores y que su población está entre los 18 y 23 años la mayoría, y tenemos seguro de gastos médicos mayores para personas, con un especial énfasis en personas de la tercera edad, ¿no? O sea, digamos, no sé si exista o no un caso así, pero les aseguro que en las compañías se gasta mucho en ese tipo de cosas. Otro mito es que el salario emocional es solamente para las empresas grandes. La realidad es que las micro y pequeñas empresas, como dice Arturo, que también es mi pasión y mantienen el 85% de la economía de este país, también pueden implementar ese tipo de cosas. Y si no, pregúntense si los líderes de sus organizaciones o ustedes como líderes de pronto le llaman a la gente y le preguntan nada más, ¿qué tal? ¿Todo bien en casa? Si está bien, estás bien contigo y con tu familia. Créanme que yo eché a andar el experimento social y la empatía de la gente en estos momentos de crisis es increíble. Solamente con un par de preguntas que hacemos con la gente, ¿no? Por ahí tenemos creo que algunas preguntas, me parece. A ver, no, bueno, son comentarios. Arturo, Sí. a ver, creo que debemos... Ok, ¿algo más que quieras agregar, Arturo? Ya nos quedan... Así, aquí nos decía alguien que... ok, no era una pregunta, No, son comentarios. Ajá. Sí, pues mira, aquí lo que yo de verdad les insisto, por supuesto, y el objetivo de esta plática era sí levantar la alerta donde digamos, oye, a ver, estamos en una crisis, estamos en una contingencia, ya estamos bajo unas circunstancias buenas, malas o regulares, no las califico, pero ya estamos en una circunstancia que nos obliga a ser flexibles en la forma de relacionarnos. Y esa forma de relacionarnos es flexibilizar también la forma en que compensamos a la gente que trabaja con nosotros. Por eso es que decidimos hablar de salario emocional y, por supuesto, para efectos de hacer toda una estrategia de salario emocional que cubra toda la parte de recursos humanos, toda la parte fiscal, toda la parte laboral, toda la parte financiera, por supuesto que hace falta mucho más que una plática de 45 minutos. ¿Qué les ofrecemos nosotros o qué queremos nosotros de ustedes? Primero, que sepamos que el salario emocional es posible en las micro y pequeñas industrias, no cabe duda. Es algo que llegó para quedarse, desde mi punto de vista, sí, y yo creo que hay que empezar a analizarlo de una forma objetiva a efectos de llevarle soluciones a las empresas. Yo les invito de verdad que nos acompañen al taller que vamos a tener la próxima semana, donde por supuesto aquí veo algunos comentarios o preguntas de, oye, ¿cuál es el fundamento y qué puedo hacer con esto y qué puedo hacer con otro? De verdad, va a ser una plática, creo yo, bien interesante, en donde lo que también les diría, la forma en que cada uno participe nos va a enriquecer mucho más a todos en este taller. Entonces, de verdad, ojalá que nos puedan acompañar. Bueno, sí, ya vimos las preguntas, las consideraremos para el taller que vamos a organizar. Y bueno, por el tiempo, ya tengo un minuto, les doy las gracias a todos los asistentes. Estén al pendiente, como decíamos, el próximo jueves 2 de abril de 4 a 6 vamos a tener un taller ya más amplio, ya son 2 horas, en donde pues con esta plática pues esperamos aclarar más dudas.
Muchas gracias, Arturo, Marco. Gracias, Tengan Marco. buen día. Gracias, Cuídense. Janet. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Bueno, bye. Gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.